Pues seguimos en Cuestión de Prioridades y vamos a hablar de un tema que está centrando la actualidad política, el debate social desde hace ya bastante tiempo. Castilla y León asiste actualmente a unos 200 menores extranjeros que llegaron solos a España, la mayoría en patera desde África rumbo a Canarias. Unas islas que, por cierto, siguen desbordadas de inmigrantes y donde los partidos no acaban de ponerse de acuerdo a la hora de dar una solución humanitaria. ACCEM trabaja desde hace años con los menores no acompañados, les ofrece una ayuda integral y hoy vamos a hablar con dos personas que trabajan en esta ONG, pero con perfiles completamente distintos. Está con nosotros el responsable en Castilla y León, Daniel Duque, y también Musa Kane. Él es de Mali. Era lo que coloquialmente llamábamos o llaman un MENA, una palabra que a mí especialmente no me gusta, y ahora trabaja en Valladolid, pues recogiendo y ayudando y reclutando a familias que viven su misma experiencia y les ayuda. Cuando llegó hace 15 años a España, desde Marruecos, las mafias le robaron todos sus papeles y no podía demostrar ni siquiera la edad que tenía. Hoy está casado, tiene 3 hijos y trabaja como integrador social en esta asociación. Muy buenas noches, Musa. Muy buenas noches, Daniel. Hola, buenas noches. Vamos a empezar contigo, Musa, si te parece. Bueno, vaya vida la tuya. Yo no sé si eres un privilegiado, si de alguna forma te sientes afortunado después de todo lo que has vivido en estos últimos 15 años. Bueno, podría decir afortunado, sobre todo. Porque la verdad que la situación, en este caso la mía, la verdad, pasé un momento duro, pero gracias a Dios, pues hoy en día pues es otra cosa. ¿Por qué huiste de tu país? ¿A qué temías? Bueno, yo sinceramente mi situación era complicada a nivel educativo, porque en mi familia no tenía los medios suficientes para en este caso matricularme en una escuela privada. Por lo tanto, pues he hecho todos mis estudios en la pública. Y la situación en este caso en Mali, sobre todo en las escuelas públicas, pues no es de la mejor. Y pues podría decir que ha sido un de repente, después de aprobar el segundo de bachillerato, pues me matriculé en Ciencia Humana en la Universidad de Bamako. Y entonces 4 meses entre ida y vuelta pendiente de que nos dieran las becas para poder comprar los materiales suficientes y poder, en este caso, iniciar el curso. Esta situación no se llevó a cabo, por lo tanto, yo entre no saber qué hacer con mi vida, pues me ayudó mi tío, que vivía en este caso, en este momento en Marruecos. Por lo tanto, me habló con mi madre y contó un poco mi madre la situación y él dijo, bueno, si podemos mirar a ver si le ayudamos para que saliera. Y te subiste en una patera Claro. con 47 personas, Sí. 17 horas en medio del mar. Yo no sé cómo fue esa experiencia, Musa, porque al final no sé si uno no tiene que tener miedo a la muerte o no Sí. tiene que pensar en ello cuando uno se monta en una barcaza pequeña como esa. Sí, pues miedo a muerte la tenemos todo, pero a veces hay situaciones, un momento en concreto que uno no puede hacer más que arriesgar su vida. Es decir, nosotros, vamos, este día fue la primera vez que veía el mar así, en plan en persona. Había visto en la tele, pero nunca había visto enfrentarme así el mar y además con una sola ola que la verdad, pues en principio fue muy duro porque que no podía ser más, tenía que entrar sí o sí, porque la gente que están allí para, en este caso, lo que llamamos los traficantes, pues te empuja, no puedes tú saltar allí, porque si no ellos pueden perder su negocio. Te quitaron los papeles, el pasaporte. De hecho, cuando llegaste a España nadie sabía tu edad. Claro. Y por más controles, análisis que te hicieron, cada uno decía que uno tenía que eras menor de edad, otro que era mayor de edad. Fue un poco lío eso, ¿no? Sí, en principio sí, porque llegamos en Tarifa, pues nos hicieron una primera prueba que demostraron la prueba que tenía yo más de 18. Y luego nos pasaron acá a Valladolid y hicieron otra prueba, pues esta prueba yo creo que tenía 17,5. Entonces, claro. Musa, ¿tú qué opinas de partidos como Vox, por ejemplo, Vox, que creen que bueno, pues los menores no acompañados y la delincuencia y la inseguridad es todo lo mismo? Bueno, mi opinión respecto a este tema, la verdad, está muy clara. Yo soy un ejemplo de ello.
Yo creo que desde los 14 y casi 15 años que llevo aquí, no hay ninguna persona ni siquiera que pueda comentar que Musa me ha dicho esto, o he peleado con Musa, o ha hecho esto. Yo siempre he seguido mi camino, buscar una vida mejor y tener un futuro mejor. Intentar integrarme en una sociedad completamente diferente a la que donde vengo y nada, poco a poco, gracias al apoyo de buena gente y la entidad como ACSEM, pues he ido saliendo adelante. ¿Y cómo es la sociedad de Valladolid, de Castilla y León, que ha recibido? ¿Hay xenofobia? ¿Hay aceptación? ¿Te han acogido bien? ¿Somos una tierra de acogida, como dicen muchas veces los políticos, o como queremos ver los ciudadanos que vivimos aquí? Yo a nivel personal, yo diría la verdad que sí, a nivel personal, en mi caso en concreto. Aunque luego he visto amigos, otros compañeros que sí que le han costado, en este caso, integrarse. Pero yo la verdad siempre he caído buena mano, o sea, no me puedo quejar. ¿Y qué haces en ACSEM? ¿A qué te dedicas? Me imagino que casos como el tuyo, chavales que llegan jóvenes, me imagino que les asesoras. Entiendo que también para ellos será, bueno, pues todo un ejemplo, que tú has conseguido integrarte, sí, y que de alguna forma has tenido éxito en tu vida, ¿no? Sí. Serás un referente para ellos, ¿no? La verdad que sí, porque ya mi trabajo ahora mismo en ACSEM es también intentar que tengan una perspectiva positiva, es decir, que aquí no es que, es verdad, no es que llega y todo es dorado, que hay que curarlo, sobre todo aprender el idioma si no lo sabes, integrarse, intentar relacionarse con la gente y sobre todo formarse para más adelante pues buscar, digamos, un empleo. Pero la clave es cuando uno cumple los 18 años, ¿no? Cuando llegas a la mayoría de edad, ahí, claro, hay un punto de inflexión. ¿Qué suele pasar con los chavales que tratas a esa edad? Cuando llega a esa edad, la verdad que sí que se queda un poco como si volviera a caerse. Desprotegido. Eso es. O sea, porque muchos de los chicos que cumplen esa edad, pues se quedan, que ¿ahora qué hago? O sea, por ejemplo, tenía ahora una residencia de 1 año sin permiso de trabajo en muchos casos, y luego llega este momento y digo, ahora sin permiso de trabajo, sin contrato, que es lo que te pide, un contrato de 1 año y de jornada completa para poder renovar la residencia, pues no creo que incluso todos los españoles tengan esta posibilidad, esta facilidad de conseguir un contrato de 1 año y de jornada completa. Y esto es una de las pegas o trabas que se ponen en este caso a los chavales para poder renovar sus documentos y luego, claro, sale de esta acogida, esta protección, llega a la salida y digo, ¿ahora qué hago con mi vida? Sí, sí. Queda ahí un poco perdido. ¿Has vuelto con tu familia, con tus hijos a Malí? Con mis hijos no, pero sí que he vuelto un par de veces. Porque allí entiendo que has dejado a toda tu familia y siguen padres, hermanos. Sí, están todos ahí. Vamos a hablar también con Daniel. Es muy emocionante la historia de Musa, por cierto, hablas español perfectamente, ¿eh? Llevas 15 años, pero bueno, lo hablas muy bien, ¿eh? Me defiende, sigo aprendiendo. Hay que seguir aprendiendo siempre. Bueno, vosotros aquí gestionáis en Castilla y León, son 5 centros donde hay 70 plazas. Me decías hace un rato que están completamente llenas ahora mismo. ¿Cómo está siendo la integración de estos chavales en estos lugares? ¿Ha habido problemas? ¿Ha habido algún acto, algún delito? Como en fin, algunos dicen que hay muchos delitos. ¿O los propios comportamientos de los chavales de esta edad? Musa es el ejemplo. O sea, Musa es un ejemplo de persona resiliente. Dentro de ACSEM no es una suerte tenerle, pero no se le contrata por ser inmigrante, se le contrata porque se ha formado, porque ha estado trabajando de noches o de día y luego está estudiando, y eso es el ejemplo de los menores que tenemos en los centros. Son niños. Yo me imagino que en algún momento la historia como sociedad nos juzgará cuando gente que quiere mejorar sus condiciones de vida, como es el caso de Musa en su momento, se tienen que jugar la vida. Creo que hay algo que como sociedad, a nivel global, seguramente no estamos haciendo bien. Todo esto lo añadimos ahora a la situación actual en la que estamos, en la que el 40% de las personas que llegan, en este caso a Canarias, son malienses, que están en una guerra. Hemos tenido la situación de Ucrania aquí hace poco y todos empatizábamos mucho con lo que pasaba en Ucrania. La situación de Mali es igual ahora mismo. El 40% de esas personas no es que vengan a mejorar sus condiciones de vida, que tienen derecho, porque ACSEM empezó a trabajar con españoles que emigraban a Suiza y Alemania en los años 50 del siglo pasado para ayudarles en esta situación, en este momento actual.
la gente que tiene derecho a moverse para mejores condiciones de vida, pero en el momento actual los malienses como Musa tienen que huir porque peligra su vida. Y se tienen que jugar la vida para ejercer un derecho reconocido internacionalmente. Y así eres menor, y ya aterrizamos en la pregunta que me planteas, todavía es mucho más grave. Estamos hablando de niños que entran en una dinámica de adultos y que se juegan la vida, y no es buenismo, es que esto está pasando. O sea, y son niños, niños como los niños que tenemos aquí. La dinámica de los centros es una dinámica muy normalizada, es, a fin de cuentas, los hogares vivienda, como bien dice su denominación, son los menores están tutelados por la Junta y lo que se intenta es que sea un hogar. Y ellos lo viven como familia. Por supuesto que hay los problemas que pueda haber con cualquier menor, con cualquier adolescente, pero por supuesto que los datos dicen que ni aumenta la peligrosidad ni aumenta la delincuencia en los sitios, en los entornos donde tenemos centros de menores. Y después del ruido y del revuelo político, fundamentalmente, cuando llegaron los primeros jóvenes no acompañados a mí en el campo, recuerdo que tú estuviste aquí esa noche o la siguiente noche para dar la cara y dar casi ese mensaje que estás diciendo ahora también en Villaquilambre, en León. ¿Cómo es la sociedad española? ¿Les estamos acogiendo bien? ¿Se distorsiona a veces el debate por lo que dicen más los políticos que lo que dicen los ciudadanos? ¿El ciudadano de a pie que recibe en su localidad a estos chavales los acogen con más naturalidad y con más normalidad de la que podemos pensar? Bueno, el revuelo no ayuda, y lo que no está ayudando, por supuesto, es poner la inmigración en el centro del debate político y utilizarlo como una herramienta. Eso es lo que no ayuda. Pero efectivamente... Sí, como un arma arrojadiza. Efectivamente. Pero al final tenemos los datos. Nosotros estuvimos en Medina el año pasado en un programa de emergencia, como explicábamos, para una situación muy puntual de una comunidad autónoma que necesitaba de la solidaridad del resto de comunidades autónomas. Estuvieron hasta diciembre, que era el plan marcado, de octubre a diciembre. Se montó revuelo, pero cuando nos fuimos de allí, nuestros compañeros de Medina decían que la gente venía preguntaba ¿y dónde están los chicos? ¿Y cómo es que se han marchado? Ha pasado en Villaquilambre. Al principio se montó revuelo, pero me transmitían la semana pasada que ahora hay mucha gente que está llevando ropa, que está queriendo ayudar. O sea, al final, la situación de poner la inmigración como arma arrojadiza es un problema para las personas, porque al final son personas de lo que estamos hablando. Entonces, en ese sentido, nos encanta que esté en el centro porque así podemos hablar de ello. Agradecemos que haya espacios como este en los cuales se puedan explicar realmente las situaciones, porque la gente, en cuanto conoce, pierde ese miedo. Y efectivamente, claro que somos una sociedad de acogida. Castilla y León acogió a mucha gente ucraniana. Y por supuesto que somos una sociedad y una comunidad autónoma que necesita de muchas personas para trabajar aquí. Necesitamos vecinos. Entonces, en ese sentido, el ejemplo de Musa... Vecinos y empleo. Efectivamente. Empleos, que ayer mismo teníamos aquí a dos entrevistados también, camioneros que se tienen que ir a Perú a buscar profesionales del sector del transporte, porque aquí no lo hay. Hablamos de esto como puede ser del campo. Quiero preguntarte, Daniel, la ley de inmigración que se está debatiendo en estos momentos, ¿crees que sería importante que se aprobara para que fuera obligatorio la acogida por parte de las comunidades autónomas? ¿Esto debería ser una cosa más voluntaria? Vamos a ver, para una situación complicada no puede haber una solución única. Tenemos una realidad en el caso de Canarias, en cuanto a número, que efectivamente, como hablábamos en otras ocasiones, hay que mostrar la solidaridad como comunidades autónomas. Yo ya no entro en que si tiene que ser voluntario o tiene que ser obligatorio, pero lo que tiene que haber es algún tipo de consenso, porque esa situación no se va a arreglar de otra manera que llegando a un consenso y viendo cómo entre todos ayudamos a solucionar parte de esa situación. Luego habrá que plantear también un trabajo en políticas migratorias que no se hace a nivel europeo, por ejemplo, y ni a nivel estatal. O sea, al final no podemos pensar en una solución puntual para arreglar una situación que es muy poliédrica y que tiene muchas aristas. En ese sentido, tendrán que llegar a un acuerdo, porque, lógicamente, lo fundamental es respetar los derechos de las personas, los derechos humanos. Partiendo de ahí, ya cualquier solución habrá que ir viendo. Y nosotros no somos partidarios de abrir las puertas ni de que la gente entre. Por supuesto que no. Somos muy partidarios como entidad de que se organicen las políticas migratorias y de que haya vías seguras para llegar, que no haya gente que se tenga que jugar la vida para ejercer un derecho fundamental. ¿Qué te pareció que Vox aquí en Castilla y León rompiera, bueno, y en toda España, los pactos con el PP de gobierno en muchas comunidades autónomas como la nuestra por esa acogida de inmigrantes? En el caso de Castilla y León eran 21, y lo remarco, 21. Bueno, ya lo decimos más veces, Acción es una entidad apolítica, aconfesional. Lógicamente no entramos en valoraciones políticas, pero tú me lo estás diciendo con la pregunta. Estamos hablando de 21 menores, estamos hablando de 42 menores. Estamos hablando de que hay una entrada
masiva, invasiva en Canarias, y estamos hablando de 30.000 personas, que es un número, por supuesto, detrás de cada número hay una persona, como Musa, pero estamos hablando de una población española de más de 50 millones. O sea, por supuesto que no estamos de acuerdo cuando se pone a los menores en el centro para tomar determinadas decisiones políticas que no arreglan nada. En ese sentido, por supuesto, apostamos porque siempre haya, independientemente del planteamiento político, pues un consenso que ponga en el centro a las personas, a los derechos humanos y en este caso a los niños. O sea, eso está por encima de todo. O sea, ¿qué es lo que más echas en falta de tu país, más allá de tu familia? Que doy por hecho que sí, pero no sé. ¿Qué hay en Mali que no hay en España, que no hay en Valladolid? Pues mis amigos, por ejemplo, la tierra. La verdad que sí, que esto, aunque pase, yo qué sé, aunque pase 30 años, que lo voy a echar de menos. Claro. Lo que es la comida, un poco la tierra en sí, siempre se va a echar en falta. Bueno, pero estás haciendo amigos también aquí, me imagino. También, sí. Bueno, vamos a ver qué os preguntan también los compañeros que nos acompañan esta noche. Luis. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Una pregunta para Musa, una pregunta para Daniel. A Musa le preguntaría qué le diría a los niños o a los menores que quieren emprender hoy día en Mali una aventura como la que tú emprendiste en su momento. ¿Qué consejo les darías? ¿Qué les dirías? ¿Cómo los animarías? ¿Qué harías? Los niños que están en Mali, ¿te refieres? Los de Mali, pues que no vengan como he venido yo. Esto es siempre la primera palabra que voy a contar. ¿Y eso cómo se hace? Claro. Pues aunque es complicado, porque no lo van a entender, porque me van a contestar siempre que ¿y tú por qué lo has hecho? Digo, pues yo he arriesgado mi vida sin saber muchas veces de lo que tenía enfrente. Gracias a Dios a mí me ha salido bien, pero hay mucha gente que se están quedando atrás. Y Daniel, yo te preguntaría, ¿han contado con vosotros los partidos políticos, ahora que hablamos de la ley de inmigración, han contado con las asociaciones, con las personas que trabajáis de cerca, os han escuchado, os han llamado? Y si fuera así, es decir, desde vuestro punto de vista, desde vuestra organización, sabiendo que esto es un arma arrojadiza como para tantas y tantas cosas en la vida política española en este momento, ¿qué creéis que es absolutamente imprescindible que los partidos políticos alcancen un acuerdo sobre este tema? Bueno, respecto a la primera pregunta, parte del trabajo que tenemos como entidades sociales es la incidencia política. Y nosotros, por supuesto, parte de nuestro funcionamiento se basa en la colaboración público-privada con las administraciones, a todos los niveles, a nivel estatal, a nivel regional, a nivel provincial, local. Por supuesto que de manera informal y en muchas ocasiones de manera formal interlocutamos con ellos. Y podemos decir, en el caso de Castilla y León, por ejemplo, que hay muy buena sintonía siempre, porque de hecho al final ellos saben la responsabilidad que tienen en cuanto a la tutela de menores, si hablamos de los menores, y en ese sentido somos de las comunidades autónomas, sea más número o menos número, que cumple con su obligación y las primeras comunidades autónomas que dan un paso al frente para hacer esa acogida de los menores. Y en ese sentido, en todo momento, y eso sí que es verdad porque lo hago yo directamente, tenemos esa relación a nivel estatal como ACCEN también, porque al final, independientemente de quién gobierne, porque llevamos trabajando más de 30 años a nivel estatal, tenemos esa interlocución con las administraciones. Respecto a la segunda pregunta que me planteas, bueno, pues efectivamente al final la política, que nosotros creemos en la política, porque además es una herramienta fundamental, no existe otra, porque si no hay política estamos perdidos. Lo que creemos es que lógicamente tiene que haber el diálogo suficiente para ver cómo solucionar las situaciones complicadas que se dan. Y no vale tirar por la tangente desde nuestro punto de vista o coger posicionamientos extremistas, porque eso es lo más sencillo, pero no soluciona nada. Entonces, en ese sentido, por supuesto que estamos abiertos y colaboramos, porque es verdad que nos llaman, y por supuesto que creemos que tiene que haber una fórmula de consenso o de planteamiento de herramientas para solucionar problemas, y como decíamos antes, no hay una solución para un problema tan poliédrico. Daniel, le preguntaba antes a Musa que ese abismo que se le abre a los chavales cuando tienen 18 años, se tienen que enfrentar al mundo laboral, a la sociedad muchas veces en general, esa desprotección que como mayoría de edad tienen, va implícita en los menores no acompañados. ¿Qué suele pasar con ellos? Por los casos que conoces, ¿se quedan en Castilla y León? ¿Se suelen ir a otros países? Si hablamos de una media, la mayoría de ellos, ¿qué ocurre?
un alto porcentaje se quedan aquí porque al final, como hablábamos, es verdad que la edad en la que llegan pueden ser 14, 15 años, pero su vida aquí transcurre en el hogar vivienda en el que están, en Segovia, en Ávila, Valladolid, en el sitio en el que sea. Entonces, en ese sentido, se trabaja por muchísimo todo lo que tiene que ver con la integración social y la integración laboral, la formación. Entonces, al final, ellos se acaban quedando aquí. Es verdad, y en eso tiene razón Musa, y bueno, es totalmente lógico, de los 17 años y todos los meses que se pueden tener hasta los 18, solo pasa un día y no te cambia mucho la cabeza, pero sí te cambia la situación. En eso también, por supuesto, la Junta de Castilla y León asume su responsabilidad y existen pisos de autonomía para ese último o ese pequeño trampolín que yo, por ejemplo... transición, digamos. Efectivamente, esa transición a la vida adulta, ese pequeño paso que necesitan porque ya tienen un pequeño contrato, porque les faltan unos meses de formación y que lo aprovechan fenomenalmente. De hecho, todos los chicos que tenemos, ya personas adultas, que están en esos pisos de autonomía, están prácticamente todos trabajando a punto de dar ese paso para la independencia y se acaban quedando muchísimos en Castilla y León. Javier. Hola, buenas noches. Yo primero me gustaría felicitar a las 7, porque creo que sobre inmigración hay que hablar en los medios de comunicación serios, porque si el debate de la inmigración, que es el principal debate en estos momentos, junto con el debate territorial que hay en este país para tensionar la política, no se trata con sosiego, no se trata con personas que lo han vivido como Musa o como Daniel, que participa de la inmigración, yo creo que estamos favoreciendo discursos xenófobos y discursos populistas. Es decir, creo que es importante este tipo de entrevista. El otro día leí un artículo de Fernando Vallespín que se titulaba Bendita inmigración, que coincido mucho con él. Decía básicamente que la inmigración es la solución para muchos de nuestros grandes retos como país. Expresamente hablaba que es nuestra esperanza de futuro, ni más ni menos. Dos datos. Yo soy de la provincia de Palencia. En los próximos 10 años, por cada 100 personas que dejen la edad activa de trabajar, solo hay 47 que puedan sustituirles. Eso quiere decir que la inmigración es una necesidad, nos guste o no. Y dos preguntas. ¿No pensáis que no es que no queramos inmigrantes, sino que más bien queremos... lo que hay detrás es una cierta aporafobia, es decir, no queremos inmigrantes pobres, o que queremos inmigrantes de Europa, pero no queremos inmigrantes de otras partes del mundo, ¿no? Y la otra sería, ¿qué se os viene a la cabeza cuando veis titulares que dicen que los españoles, según la última encuesta del CIS, dicen que la inmigración es el mayor problema de este país? Musa, por ejemplo. Pues yo, la verdad, respecto a la primera pregunta, pues yo creo que sí que España a nivel de población, a nivel de país, necesita gente, sobre todo mano de obra. Esto lo saben, pero vamos, que respecto a al tema que se habla sobre los medios de comunicación, de que pues por ejemplo, que los inmigrantes vienen a quitarnos trabajo. O sea, si hace falta mano de obra, lo normal que haya gente que tenga que trabajar en ello. Y hay muchos sectores aquí en este país que solo trabajan los inmigrantes. Además, por ejemplo, la agricultura. Te vas al campo, vas a encontrar a los inmigrantes trabajando. O sea, es muy difícil encontrar a un español trabajando y recogiendo patata. No, en la vendimia, Estos o vendimia o estos días pasados. Cuidado de mayores, claramente. Cada vez más sectores. Cuidado de mayores, Sí, en sí, una cuidado de mayores. con gente muy mayor. Claro. Hay españoles que no queremos hacer, o sea, no se quieren hacer muchos españoles determinados trabajos que os resuelve la inmigración o tenemos un problema... Luis, que cada vez somos menos españoles. Sí, además somos menos. Claro. Y luego hay un matiz a tener en cuenta. Lo que voy a decir, no sé cómo sonará de políticamente correcto, pero es un hecho empírico. Vivimos en un país mestizo históricamente hablando, o sea, judíos, árabes, ha habido de todo. O sea, si pensamos ahora que España o Europa tiene que ser un continente blanco, católico, estamos totalmente equivocados. El mestizaje forma parte del ser humano desde que es ser humano. Entonces ahora tendremos que adaptarnos y ver cómo afrontar eso. Respecto a lo que comentabas del CIS, del dato del CIS, efectivamente, claro, hay que ver también cómo se hace esa pregunta y cómo... Pero bueno, Es que esa es la clave. Es interesante también que
yo no creo que, o sea, bien hecha la pregunta, no creo, porque luego sí que había otra de las preguntas que situaba la inmigración en el punto número 5. Cuando le preguntas al ciudadano cómo le afecta a él personalmente. Efectivamente, o sea, uno puede pensar que su problema sea el mayor problema que tengamos sea la inmigración y que a él personalmente sea el número 5 del listado. Cierto es que habría que revisar cómo está hecha esa encuesta, pero... Es el CIS, ¿eh? Yo recuerdo que es el CIS. Efectivamente... Con cautela, siempre con cautela. Es una muestra más de lo que hablábamos antes, de que si se pone como arma arrojadiza a la inmigración, pues acaban saliendo cosas de estas que tampoco ayudan, porque siguen aumentando y echando leña a esa arma arrojadiza. Yo creo que en Castilla y León mucha gente tiene claro, lo hablaba Musa ahora, el sector agroalimentario, el sector del cuidado de los mayores. Al final, y luego habría que revisar también en qué condiciones están trabajando, que eso es que sería fundamental. Y luego hay una ILP que habla también sobre el tema de intentar regularizar, que también es verdad que es mejor, porque al final están trabajando, es mejor que esté trabajando en situación regular. Entonces, o sea, es que son tantas aristas que no hay una única solución. Pero revisando un poco todo esto, efectivamente está claro que siempre suma, en un altísimo porcentaje. Y lógicamente, como dentro de cualquier colectivo, pues hay gente que no acaba adaptándose o que efectivamente sus comportamientos no son los adecuados, pero es que eso da igual de dónde vengas. Cuando uno cumple con la justicia, pues al final hay unas herramientas para ello. Pero en ese sentido, desde nuestro punto de vista, e históricamente sabemos que en esta comunidad autónoma la inmigración suma. O sea, pues muchas gracias. Es la primera vez que venías a la televisión. Comunicas muy bien, ¿eh? Sí. Me encanta entrevistarte. ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Vas a seguir aquí en Valladolid? Yo irte a otro lugar? Yo en principio me quedaría aquí, sí. Te quedarás aquí. Porque ya me he hecho de aquí. Bueno, si tus hijos ya son vallisoletanos, Sí, ya no puedes, ya no hay marcha atrás. Así es. Muchas gracias por estar aquí, de Gracias. verdad. Daniel, como siempre, gracias. ¿Llevas cuántos años trabajando en ACCEN? 21. 21. 21. O sea, que has visto la evolución, cómo ha evolucionado todo el tema de la inmigración. ¿Estamos en el peor momento ahora? Bueno, de todos los sentidos, de todos esos flancos que hemos hablado antes. Respecto a cómo se está utilizando la inmigración, creo que estamos en el peor momento. En cuanto a crisis humanitarias, hemos vivido muchas y, por desgracia, llevamos arrastrando unas cuantas, que tiene que ver también con la situación global, tiene que ver con que cada vez las guerras están más cerca de Europa y, al final, España es la frontera sur con Europa. Pero hemos ido enganchando Siria y vimos a un niño ahogándose en una playa y a todos nos interpeló. Llega un momento en que este año en los 5 primeros meses del año llevan más de 5.000 personas muertas en el mar, 150 eran niños. O sea, me refiero, pero bueno, si vamos juntando desgracias o emergencias humanitarias, Siria, Ucrania, el tema de Canarias, entonces lo que sí que estamos notando como entidad es que en esta última época está muy polarizada la sociedad, que en el fondo, cuando se explican las cosas la gente lo entiende, pero que en las formas y sobre todo en la situación en la que estamos se utiliza como arma arrojadiza y eso es un problema. Es que para eso es importante escucharos a vosotros. A veces los políticos son los que polarizan precisamente lo que llevan esos mensajes a la sociedad, pero por eso entrevistas como esta yo creo que viene muy bien para abrir los ojos a mucha gente. Gracias por estar aquí conmigo y con Cuestión de Prioridades.